Bueno, pues buenas tardes. Y si alguien pensaba que yo he venido a hablar del Corpus Christi o del Corpus Delicti, que lo olvide, porque no va de eso. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, un poco delicti, eso de diseccionar un poquito la lengua para ver qué hay dentro y separar y tal, eso sí que me va. Bueno, a ver, me voy a centrar que se me va un poco la cabeza. Bien, hoy hemos venido a hablar de una historia muy especial que podemos titular Cuando lengua encontró a mates. Es una historia estupenda entre dos disciplinas que se encuentran, tienen un crush y de esa relación nace un fruto que se llama lingüística del corpus. Lingüística del corpus, pues como muchas muchachas de mi edad que llevamos en nuestro nombre María, ¿no? Pues por la madre, lingüística por la madre, ¿no? María, María la Madre del Cielo, María Teresa, María del Socorro, María del Pino, lingüística del corpus. Y lo de corpus viene del padre, no porque el padre tuviera un cuerpazo, que puede ser que sí, bueno, ya veremos después eso de la herencia del padre en donde se ve. Es el latín, ¿eh? Corpus no significa solo cuerpo, significa también conjunto. Bueno, los que habéis dado latín en el instituto seguro que lo teníais claro. Entonces, bien, bueno, os he esbozado un poco de qué va la charla. Como esto es un evento divulgativo y lo divulgativo forma parte también del discurso científico, pues como buen discurso científico, esto tiene que empezar con una definición. Así empezaré mi charla. Después tendremos que profundizar un poquito más en la chicha, en esa historia de amor entre lengua y mates, qué cosa de lengua atrajo a mates y qué cosa de mates atrajo a lengua que pusieron en el ADN de su retoño. Y después ya veremos a el retoño, lingüística del corpus, en acción. Vale. Entonces empiezo con la primera diapositiva, con la definición. ¿Qué es un corpus? Bueno, pues un corpus no es más que un conjunto de textos seleccionados con un criterio específico para estudiar cómo se usa la lengua en un contexto determinado, en un periodo, en un ámbito concreto de experiencia, etc. Pero no os penséis que esto es algo nuevo, esto viene existiendo desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, los académicos de la lengua del siglo XVIII, no estoy hablando de los de ahora, ya recurrieron a corpus para hacer lo que fue el primer diccionario de la lengua española, que se llamó Diccionario de la Lengua Castellana o Diccionario de Autoridades. Justamente esas autoridades eran el corpus. Ellos dijeron, vamos a ver, tenemos que definir las palabras de nuestra querida lengua española. ¿Cómo las vamos a definir? Pues recurriendo a cómo se usaba la lengua de los que nos acababan de preceder, de los autores del siglo de oro. Si definimos una palabra tal y como la utilizaba Cervantes o Juan de Mariana o Góngora, a ver quién nos va a discutir a nosotros esa definición. Entonces, no solamente incluían la definición en el lema, sino que además ponían una frasecita de la obra de Cervantes de la que habían extraído el ejemplo que les permitía a ellos generar esa definición. Y ponían bla, 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 bla la gitanilla, Cervantes. Entonces, el corpus, bueno, pues como veis, eso viene de tiempo, ¿no? Ahora las cosas, lo único que ha cambiado es la manera de hacer las cosas, la escala. Los corpus ahora tienen millones de palabras, incluso miles de millones de palabras. Y las herramientas que nos permiten acceder a esa masa textual también han cambiado. Ya no es el ojo humano, sino software que nos permite acceder a los datos. Vale. Entonces, he ido para atrás. Perdonad, que es que no. Ahora. Quiero que terminemos de entender un poco mejor lo que es un corpus con algunos ejemplos cotidianos. Me he pensado unos cuantos. Hemos dicho que el corpus es una muestra de cómo funciona la lengua, ¿no? Pues vamos a ver. Vosotros cuando queréis comprar un perfume o un cosmético, no os compráis el bote entero directamente. A lo mejor pedís una muestra, porque la muestra contiene lo esencial del producto, ¿no? Bueno, pues un corpus contiene unos ejemplos que me permiten deducir cómo funciona la lengua en general. Lo escalo. También podemos comparar un corpus, por ejemplo, con un análisis de sangre. Tú cuando te encuentras mal vas al médico y el médico quiere ver cómo se encuentra tu cuerpo, no te analiza célula a célula, te extrae un poquito de sangre y
analizando unos patrones, unos parámetros concretos, deduce cómo es el estado general de tu cuerpo. También podemos comparar el corpus con un álbum de fotos. Seguro que aquí alguno de vosotros ha elaborado el típico álbum de fotos para un amigo, para un familiar, con ocasión de un evento, por ejemplo, un cumpleaños, ¿no? Sí lo habréis hecho alguna vez. Yo lo he hecho para mi hija pequeña hace poco, ¿no? Que cumplió 18 años. Entonces, podemos imaginarnos un corpus como un álbum de fotos porque un álbum de fotos no es la vida de la persona, la representa. Elige unos momentos concretos. En el álbum de fotos vemos cómo evoluciona la persona, qué momentos son importantes. Pues con el corpus igual, vemos qué patrones hay en la lengua. No es toda la lengua, no analizamos toda la lengua, sino una pequeña muestra. Podemos comparar también el corpus, por ejemplo, con un censo. Me gusta compararlo mucho con un censo. ¿Por qué? Porque un censo nos permite estudiar, el censo no es la sociedad, es una representación de la sociedad, ¿no? Nos permite ver qué pasa por barrios, qué barrios, por ejemplo, ganan población, pierden población, qué cambios sociales ocurren en los... ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué cambios sociales ocurren en un barrio? Por ejemplo, cómo envejece la población, o en una ciudad cómo llegan migrantes, ¿no? Pues de la misma manera a la lengua pueden llegar palabras nuevas, algunas pueden dejar de usarse. También podemos comparar diferentes ciudades sobre la base del censo. Podemos decir, bueno, pues aquí hay o barrios, ¿no? O regiones. Igual que podemos comparar, por ejemplo, variantes de la lengua. Podemos ver las regularidades del inglés británico con las regularidades del inglés norteamericano, o las del español europeo con el español de Río de la Plata. Esas regularidades, ¿no? Son como vemos. También podemos usar diferentes variables del censo para cruzarlas y obtener análisis más complejos. Por ejemplo, ¿cómo hablan los adolescentes de Bogotá y los adolescentes de Madrid? ¿Con qué expresiones típicas cuando quieren referirse a un conflicto escolar? ¿Vale? Pues cruzaríamos ahí variable lugar, variable edad, variable tema, y obtenemos análisis complejos. Vale. Y por último hay una última comparación que me gusta muchísimo a mí, que me pone hasta la piel de gallina, que es comparar un corpus con la cápsula del tiempo. Todos sabéis lo que es una cápsula del tiempo, ¿no? Son como cajas herméticas en las que metemos un montón de objetos que el día de mañana, cuando venga la civilización X a la Tierra, permita deducir cómo era nuestra sociedad. Bueno, pues un corpus, yo me imagino los corpus que se están construyendo ahora como cápsulas del tiempo, del lenguaje, que los lingüistas históricos o los historiadores de la lengua de 3080, ¿vale? A esos historiadores de la lengua, pues el corpus les permitirá ver cómo hablábamos y deducir cosas de nuestra sociedad. Vale, bueno, ya hemos entendido un poco lo que es el corpus. Vamos a volver a esa historia de amor entre mates y lengua, y yo me la imagino así, ese crush. ¿Qué es lo que vio lengua en mates? ¿Qué es lo que vio mates en lengua primero que le dejó cao? Yo me imagino esto. Me imagino que le encantó su imprevisibilidad, la capacidad de lengua de inventarse y de reinventarse, casi como un caleidoscopio, generando imágenes cada vez más bonitas, cada vez más bellas. Pero seguro que le impresionó también su ímpetu, el ímpetu con el que, ya fuera para dar voz, por ejemplo, a esas personas que ven el mundo de otra manera, los poetas, o cuando se hace valerosa defensora de ideas de otros, pero también seguro que le impresionó su fragilidad, ¿no? Porque la lengua también es objeto de manipulación. Y yo creo que a lengua lo que le impresionó de Mates y lo que le gustó, lo que le dejó cao, fue pensar en que Mates le daba seguridad con esas fórmulas, le abría caminos, ¿no? Con esas regularidades. Le ponía un espejo delante en el que verse desde varios ángulos y en el que entender su propia complejidad, sino el porqué de esa complejidad, sí, al menos el qué de esa complejidad. Bueno, pues entonces, ahora, claro, toda historia de amor requiere un poquito de adaptación entre las dos partes de la pareja. Claro, tanto Mates como Lengua tuvieron que ceder un poquito y adaptarse el uno al otro. Lengua tuvo que hacerse medible, porque si no, vamos a ver cómo se iba a entender con Mates. Y Mates, por otra parte, tuvo que despojarse de mucha tralla, de sus fórmulas, etcétera, y seleccionar solo algunas herramientitas para entenderse bien con Lengua. Y ahora por partes. A ver, ¿cómo es eso de que Lengua se hace medible? Bueno, pues en un corpus lo que ocurre es que los textos, que son una masa digital, bueno, primero Lengua se tiene que transformar a formato digital, se tiene que cambiar de vestido. Y eso de estar ahí en el aire, tal, fonética, bueno, se tiene que
digitalizar, para empezar. Y una vez que está digitalizada, entonces podemos dividirla en oración, en párrafos, en oraciones, en palabras que no son tales, sino espacios, cadenas de caracteres entre dos espacios en blanco. Y entonces empieza lo interesante. Y a esas cadenas de caracteres con espacios en blanco les ponemos etiquetas. Y las etiquetas son como una especie de marca invisible, bueno, es visible para el software, para nosotros ahora mismo es un poco invisible, que lleva información de todo tipo, información del tipo de palabra, información de la función sintáctica, si la palabra es objeto, sujeto, lo que sea, información incluso del texto en el que aparece, metadatos sobre quién es el autor del texto, etc. Bueno, entonces se viste de etiquetas, ¿no? No se viste de etiquetas, se viste con etiquetas en realidad. Vamos a verlo aquí, mirad ahí. Tenemos un ejemplito muy sencillo, no traigo mucho rollo de este. Mirad, el banco está cerrado hoy. Ahí si veis banco, tiene la etiqueta A1. La etiqueta es irreal, no es de las que se usan de verdad, técnicas, pero para simplificarlo. Y esa etiqueta A1, si es semántica, nos está diciendo que banco es una institución. Sin embargo, en la segunda, bueno, B2 nos dice que cerrado es un estado y T1 nos dice que es una circunstancia, ¿no? Temporal en este caso. Sin embargo, si vamos a la otra oración, ayer colocaron ese banco, veis que tiene la etiqueta A2, porque banco ahí ya no es una institución, es un objeto, es un mobiliario urbano, ¿vale? Colocaron, por ejemplo, está marcado como un proceso y ayer sigue siendo una cuestión temporal, una marca temporal. Esas son las etiquetas, muy sencillo, ¿vale? Las etiquetas pueden ser en forma de letras, pero pueden ser números infinitos, muy grandes, etc. Vale, así es como Mates adquiere estructura, perdón, lengua adquiere estructura para que Mates pueda entenderse mejor con ella. Y por otra parte, vamos a ver ahora cuáles son esas fórmulas que selecciona Mates, algunas de las fórmulas, bueno, fórmulas exactamente no, pero algunos de los instrumentos matemáticos, estadísticos, con los que Mates puede entenderse con lengua cuando lengua ya tiene estructura. Y vamos a empezar por, bueno, ahí vemos algunas etiquetas más. Vamos a ver, esto lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla porque yo tampoco soy gran matemática, soy más bien lingüista y utilizo muy anejamente, muy con muleta, ¿no? La estadística. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Todos sabemos lo que es eso. No es lo mismo que una palabra aparezca, por ejemplo, la palabra ley aparezca 10.000 veces en un corpus de textos jurídicos, ¿vale? Si aparece 10.000 veces en un corpus mucho más grande de lengua general, ese 10.000 tiene otro significado mucho menor, ¿no? Y la frecuencia absoluta y relativa nos permiten comparar textos de una manera más justa. Es como si, por ejemplo, en Soria habláramos de cuántos torreznos se compran en Madrid y cuántos torreznos se compran en Soria. Lógicamente en Madrid hay más gente, con lo cual se van a comprar más torreznos en números absolutos. Pero claro, si miramos la cesta de la compra o medimos los torreznos por bar, probablemente, como veis, hay más torreznos en la cesta de Soria. Se compran más torreznos por familia o por cesta de la compra en Soria, probablemente, que en Madrid. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Tenemos, esa la dejo para después. Otro caso, las medidas de asociación. Por ejemplo, la información mutua o la puntuación de T o el log likelihood. Esas medidas nos permiten ver cómo unas palabras se atraen mutuamente y con eso estudiamos lo que llamamos colocaciones, ¿no? Palabras que suelen aparecer frecuentemente juntas. Y esas colocaciones nos sirven, por ejemplo, para caracterizar lenguas de especialidad muy bien. Imaginad este ejemplo. La palabra conversación. En un corpus de textos generales aparecerá junto a palabras como, por ejemplo, tener una conversación o conversación interesante. Pero si el corpus fuera de textos diplomáticos, encontraríamos otras colocaciones, como por ejemplo, aparcar conversaciones, que en un corpus de textos generales no vamos a encontrar. Aparcar conversaciones o congelar conversaciones o retomar conversaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esas colocaciones que se calculan con esas medidas de asociación nos permiten caracterizar textos de lenguas de especialidad y ver cuáles son, ¿no?, las medidas de las expresiones típicas. Otro caso, por ejemplo, la distribución. Nos puede interesar ver, con el ejemplo de los torreznos, cuántos torreznos se compran en función de qué tipo de tienda, supermercado o tienda de gasolinera o tienda de barrio. Pues de la misma manera nos puede interesar ver qué palabras aparecen en qué partes del corpus concretas, en qué tipos de textos concretos. O con la que tenemos ahí, la cualidad de palabra clave. Es que en español se dice clavicidad, pero a mí me parece tan horrorosa esa palabra. A veces los lingüistas utilizan la palabra, el anglicismo keenness. Quiere decir
cómo de sorprendente es que una palabra aparezca en un texto. Es decir, no se trata solo de cuán frecuente es la palabra, cómo de frecuente es la palabra, sino cómo de frecuente es en comparación, o sea, cómo de esperable es que aparezca una palabra en un contexto concreto o de poco esperable en comparación con otro corpus de referencia. Imaginemos, esto es un poco abstracto, así que me he traído otro ejemplo. En Soria, torrednos, celebración familiar, celebración comunitaria, fiesta, torrednos por todas partes, ¿no? Es lo normal. Pero si abrimos una fiambrera infantil y encontramos un torrezno, entonces eso es otra cosa un poquito más especial. ¿Qué hace ese torrezno ahí? ¿De acuerdo? Tenemos que analizarlo. Un poco. Bueno, pues estas son un poco por encima herramientas de mates, ¿no? Traídas a la lengua. Hay otras muchas, no he entrado en las estadísticas que hay detrás, en los test que hay detrás. Los lingüistas solemos encontrar esas estadísticas empaquetadas en los software que utilizamos para analizar los datos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya vemos cómo mates se entiende con lengua. Y ya hemos visto que con las etiquetas, ¿no? Lengua se entiende con mates, ya sabemos, ¿vale? Bien. Lo que ocurre es que ahora este retoño que teníamos, lingüística del corpus, ¿no? ya conocemos qué herencia tiene, qué han dejado en su ADN cada uno de sus progenitores, pero toda historia necesita un poco de acción. Tenemos que ver a lingüística del corpus en acción. Tenemos que ver qué problemas del mundo real ha ayudado y está ayudando a solucionar lingüística del corpus. Vamos allá entonces. Lingüística del corpus en acción. Vamos a empezar por un caso muy cotidiano, el de los diccionarios. Diréis, menudo rollo, si yo ya no uso diccionarios, por favor, nos lo dicen nuestros estudiantes, ¿qué es eso? Tal. Bueno, pero siguen teniendo relevancia, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces, antes, hacer un diccionario significaba que un señor, el lexicógrafo se llama, se sentaba a pensar cómo se tenía que definir una palabra. Y de la introspección, bueno, dicho un poco sencillo, él elaboraba una definición. Hoy por hoy, bueno, ya desde los años 90, desde el advenimiento de la informática a nivel ya más general y desde que se empezaron a compilar los grandes corpus lingüísticos, eso ya no se hace así. Hay equipos de expertos que procesan grandes cantidades de datos, de los que extraen buenos ejemplos. En esos ejemplos miran en qué palabras aparecen con quién, en qué estructuras aparece cada palabra y a partir de ahí generan las definiciones. Entonces podemos tener diccionarios que ya no son solo normativos, también tiene que haber diccionarios normativos, pero ya no tenemos solo diccionarios normativos que nos dicen cómo hay que hablar, sino diccionarios de uso que nos dicen cómo se usa la lengua en realidad, porque descansan sobre esos ejemplos auténticos de uso de la lengua. Otro caso con el que seguro que tenéis todos más o menos confianza, la traducción automática de nuestros pecados, eso entre paréntesis, ¿vale? Todo el mundo ha traducido más o menos con traducción automática. La traducción automática es posible gracias a la existencia de corpus paralelos. ¿Qué son los corpus paralelos? Pues no son otra cosa que grandes cantidades de texto, apiladas, alineadas, es decir, pareadas a nivel de oración o de párrafo o de palabra, según corresponda, con sus traducciones a una o a varias lenguas. Sabéis que hay instituciones en el mundo que se entienden en un montón de lenguas, como por ejemplo la ONU o la Unión Europea. Pensad en el Parlamento Europeo. Cada intervención de cada parlamentario se interpreta simultáneamente a un montón de lenguas. Y esas interpretaciones no quedan ahí volando en el aire, sino que se graban, se transcriben, se etiquetan, se graban, se almacenan en grandes archivos y los ordenadores pueden acceder a ellas. Entonces, los sistemas de traducción automática, por ejemplo, los basados en estadística, lo que hacen es ver a qué cada fragmento del texto origen, qué equivalentes tiene y cuáles de esos equivalentes son más frecuentes. ¿De acuerdo? Con un cálculo de probabilidades. Ahora la traducción automática neuronal funciona con otro tipo de cálculos matemáticos más complejos, donde se coloca una palabra en un espacio geográfico y en función de cómo de cerca estén las palabras, se hacen unos cálculos y se calculan, ¿no?, los equivalentes. Bien, traducción automática, todo el mundo lo entiende, corpus paralelos. Otro caso diferente en el que vemos a lingüística del corpus en acción, el estudio del cambio lingüístico. Podemos ver, no solo contar cuántas veces aparece una palabra, sino cómo esa palabra va cambiando de frecuencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hizo Google con un proyecto que se llama Google Ngram, en el que se calcula que están escaneados, o sea, para poner ese proyecto en marcha se calcula que se ha tenido que escanear a más o menos un séptimo de toda la producción mundial de libros.
Con esos libros escaneados, imaginaos el tamaño de los corpus que hay. Y los hay, esos corpus existen no solo para el inglés, sino también para lenguas de nuestro entorno, el español, el francés, el alemán, también para el hebreo, el chino y el ruso. Entonces, en Google Ngram Viewer, que es un visor en el que tú metes varias palabras, es un visor, por cierto, que es gratis para todo el mundo, Ngram Viewer, si queréis consultarlo en la web. Tú metes 3 palabras, yo metí 3, metí Internet, globalización y arado, de arar el campo. Entonces, claro, se veía que en torno al año, porque Google Ngram contiene libros a partir de 1800 hasta nuestra época. Tú ves cómo la línea que marca la frecuencia de globalización y de Internet es totalmente plana hasta que de repente se dispara en torno al año 2000, sube y luego en los siguientes años baja un poquito, mientras que la línea que describe el uso de arado desde 1800 va poco a poco decreciendo. Entonces, ahí vemos el cambio lingüístico. Otro caso ya vamos a dar un paso más, ¿vale? De lingüística de corpus en acción. En este caso ya vamos a ver cómo los corpus nos sirven no solo para contar palabras, no solo para ver cómo cambian en el tiempo, sino también para clasificar textos en función de la actitud del hablante que está dentro de ellos, que predomina en ellos, actitud positiva o actitud negativa. Todos conocemos las reseñas de Amazon, de diferentes productos y servicios, ¿no? Miles, millones de reseñas que se generan al día. ¿Qué humano es capaz de leerse todo eso? Imposible. Pero las máquinas sí pueden procesarlo. Entonces, imaginaos un corpus considerable, grande, pero no tan grande como el de millones de reseñas, ¿vale? Pero un corpus etiquetado en el que se han marcado las palabras que expresan actitud positiva, como por ejemplo, volveré, muy recomendable, estupendo. Y en el que se han marcado también palabras con actitud negativa, decepcionante, no volveré, no es recomendable. Ese corpus se cruza con el otro corpus de reseñas y las máquinas van diciendo, encuentro palabras como volveré o fascinante o similares relacionadas por significado, clasifico esta reseña como positiva y lo contrario, clasifico esta reseña como negativa. Un proyecto similar en el que se usa esta metodología es el que se llama Xenometer, que está desarrollado por Sergio García Magariño de la Universidad Pública de Navarra junto con otros científicos de otras universidades internacionales. Este grupo de científicos ha desarrollado este sistema Xenometer. Bueno, lo que pretenden en este proyecto es que quieren entrenar un algoritmo, el sistema consiste en entrenar un algoritmo que sea capaz de etiquetar automáticamente los mensajes de odio en redes sociales. Imaginaos. Es la misma metodología. Aquí el equipo que ha trabajado es interdisciplinario. Es decir, han trabajado sociólogos, han trabajado especialistas en inteligencia artificial, han trabajado lingüistas del corpus, han trabajado por nacionalidades, ciertamente, ¿no? Porque su trabajo era el siguiente. Primero, localizar un corpus de 5.000 mensajes de la red social X que trataran sobre la migración, los extranjeros o personas que se reconocían como tales. Una vez que han obtenido ese corpus, por cierto, ¿con qué? Con la técnica de las palabras clave, ¿vale? Si había palabras que tenían que ver con la migración, clasificaban ese mensaje y lo metían a la cesta del corpus, ¿vale? Una vez que estaban reunidos esos 5.000 mensajes, el equipo los etiquetó con unas categorías de xenofobia de -3 a +3. Ahí trabajaron por equipos nacionales, porque todos sabemos que no se insulta igual al extranjero en España, por ejemplo, que en Honduras, o que en El Salvador o que en México, ¿vale? Entonces, bien, pues el objetivo es que el algoritmo sea capaz de etiquetar, lo están entrenando ahora con ese corpus, ¿no? Que el algoritmo sea capaz de etiquetar los mensajes de odio en la red social. Cuando hayan podido con este proyecto, quieren extender esta metodología a otros proyectos, a otras situaciones de antagonismo relacional, como por ejemplo la radicalización o la polarización. No me digáis que no es fascinante este uso social de los corpus. A mí me parece una cosa muy relevante, ¿verdad? Vale, ya el último episodio de Lingüística del Corpus en acción, aquí la cosa se pone interesante, lo vamos a llamar Cuando el lenguaje delata. Significa que todos los hablantes tenemos una pequeña huella. Dejamos una huella. ¿Por qué? Porque nos gustan ciertas palabras, recurrimos a ciertas expresiones, tenemos ciertos hábitos comunicativos, ¿no? Entonces, estas huellas, nuestra amiga lingüística del corpus está ayudando a la lingüista forense Sheila Queralt, que quizás alguno conozcáis porque se prodiga bastante por medios de comunicación y por redes sociales,
Nuestra amiga lingüística del corpus, como decía, está ayudando a Sheila Keralt a localizar huellas lingüísticas, por ejemplo, de muchos que caracterizan ciertas maneras de hablar. Por ejemplo, en el caso del acoso escolar, están analizando cuál es la huella lingüística de los acosadores en los mensajes de texto que usan en situaciones de acoso. Y toda esa evidencia después se puede aportar, por ejemplo, y puede ayudar a jueces, a centros escolares, por supuesto a las familias de los pequeños que están en esa situación, etcétera, ¿no? Esa masa de evidencia lingüística, ¿no?, en la rama de la lingüística forense, está prestando también un servicio muy importante a nuestra sociedad. Y bueno, veis que al final todo es básicamente lo mismo: compilar texto, organizar el texto, etiquetarlo, analizarlo e interpretarlo. Esa es nuestra lingüística del corpus en acción. Y bueno, pues el camino no termina aquí, claro, porque esta criatura lingüística del corpus, la historia sigue, ¿no? Ya va a seguir creciendo y va a necesitar de gente que le ayude a seguir desarrollándose. Y este es un camino que existe, ¿vale? Por cierto, no he dicho, ¿sabéis qué licenciatura tiene Sheila Keralt? Traducción e interpretación. Ella estudió traducción e interpretación. Después, lógicamente, se especializó con otros másteres en lingüística aplicada, en estadística, en inteligencia artificial y más. Pero como os decía, si queremos ayudar a lingüística del corpus a que siga creciendo, bueno, pues se nos abre un camino interesante. Ese camino puede empezar, por ejemplo, con una carrera de lenguas o de traducción. Después puede continuar con una especialización en lingüística aplicada, en lingüística del corpus, por ejemplo, en lingüística forense, en estadística, me imagino. Y con esto realmente se puede hacer. Este camino es posible. Por tanto, si alguien os dice, o si conocéis a alguien que diga que tiene que elegir entre lenguas y mates, yo le diría que no es necesario, que se puede quedar con las dos. Así que esto es todo por hoy, por mi parte, y espero que os haya gustado.